ante tan distinguido panel y a toda la concurrencia. Es tan difícil orientarse y dar un concepto cuando uno se está inmiscuido en la academia y nosotros somos los responsables de la formación de los estudiantes. Primer punto. Y nuestros estudiantes, al ser docente y a tener varias promociones, y lo mismo en la formación de posgrado, y es una petición, señora Presidenta, se deben abrir los posgrados para nuestros estudiantes. Y esa es una necesidad que nosotros tenemos, porque solo podremos cumplir con esto del parto humanizado cuando tengamos equipos completos. Equipos completos que se necesitan. Aquí está la señorita representante de las obstetrices y matronas. Están los ginecólogos, están los médicos en formación, porque el parto no solo debe ser atendido por el especialista, puede ser atendido por la obstetriz, puede ser atendido por la enfermera, puede ser atendido por una enfermera, sí, con la vigilancia, porque nosotros tenemos que detectar y debemos dar una premisa. El parto es fisiológico y siendo fisiológico debemos tratarlo como un proceso que nos da la humanidad y debe venir de por sí solo. Esa es la primera premisa. Segundo, ¿qué nosotros vamos a hacer como ginecólogos? Estoy representando también a los ginecólogos del Ecuador y es una preocupación grande. ¿Cuál? Dentro de los preceptos del milenio teníamos que bajar la mortalidad materna en 3/4 partes, pero en el 2015 lamentablemente no cumplimos este proyecto. Lamentablemente. Sí hemos bajado, nos lo dijo Susan, pero el objetivo es que nuestras madres no se mueran durante el proceso del parto ni después del parto. Y son muchas de las causas prevenibles y predecibles. Tenemos la hipertensión arterial, tenemos una lacra, tenemos que detectar oportunamente para derivar lo que nos enseñan. Primero, nosotros tenemos nuestro ente rector que es el Ministerio de Salud y debemos guiarnos, tenemos las guías prácticas para detectar, esto es para los estudiantes, que nosotros tenemos estando en nivel primario, tenemos que aprender a derivar oportunamente al segundo nivel y luego al tercer nivel. Pero lamentablemente el interrogante de nosotros es, ¿cómo cumplimos el parto humanizado si no tenemos los espacios para atención del parto? Eso es una realidad. Si nosotros, ¿qué no daríamos por respetar nuestra interculturalidad, nuestra etnia? Y decimos, el parto es tan sagrado que nuestra mujer que va a tener su parto, que va a parir, debe ir acompañado, que ella elija con quién va al parto. Irá su madre, irá su esposo, irá su pareja o con quien quiera. Eso tenemos que respetar. Pero en nuestros centros hospitalarios, nuestro interrogante, y ustedes que hacen las prácticas, ¿lo podemos hacer? No lo podemos hacer. Pero desde ahí, comencemos, tendremos la lucha, tendremos la pelea, porque tenemos que seguir avanzando. No nos vamos a estancar ni obstaculizar. Les invito a ustedes, los panelistas, que acudamos a nuestros centros hospitalarios. Aquí al frente tenemos la maternidad Isidro Ayora. Vamos a ver cuántas pacientes ingresan. ¿Cómo tiene su parto? ¿Tienen en una camilla? ¿Tienen en forma adecuada? ¿Tienen en su habitación? No lo es, estaríamos mintiendo. ¿Tendríamos el trato personal de la paciente? No lo tenemos, pero el cambio se está dando y eso es fundamental. Estoy hablando de mi provincia, mucho orgullo, soy de Tungurahua, soy nacido en Ambato y puedo hablar que nosotros tenemos, por ejemplo, salasacas, chibuleos, tizaleos. Todos tenemos que aprender el parto y nosotros los ginecólogos también aprendemos de ellos. Cuando ellos se ponen en cuclillas para tener su parto, esa es la manera fisiológica. Si queremos abrir que el canal del parto se abre, la musculatura, todo perfecto, estamos respetando absolutamente. Y ellos nos dan el ejemplo. La otra, la posición del parto horizontal, es comodidad del médico. Tengan absolutamente de acuerdo, ¿sí? Pero la madre tiene que estar caminando, respetar que
sus movimientos, sus respiraciones, sus quejidos, porque eso le da su hormona y eso le da el parámetro para tener su parto normal. El apoyo emocional es fundamental. Sí, a nosotros nos enseñan los ginecólogos que debemos canalizarle, ni bien entra a sala de partos, entra a emergencia, canalizarlo, ponerle una dextrosa. ¿Por qué no aprendemos a respetar? Cuando nuestras madres, la madre que está embarazada y está acompañada de su madre, ella bajo el poncho viene trayendo el alimento, claro, necesita glucosa. Es absolutamente de acuerdo, no es anormal y nosotros les prohibimos. No ingreso de alimentos atrás de la puerta a nadie que le estén dando. Es más, yo pienso que dentro de los medicamentos, antes que la oxitocina, la glucosa y lo que le están dando le acelera el parto, tenga la seguridad, no necesita oxitocina, sino el alimento que le dan. El proceso del parto dura aproximadamente en una primigesta de 12, 24 horas, absolutamente sí lo sabemos. Es un proceso largo, fisiológico, pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros tratamos a veces de apresurarles con oxitocina, misoprostol, infinidad de causas, ruptura de membranas, pero es a veces por el número de pacientes que se tienen. ¿Cuántos pacientes? Estoy hablando de un hospital, por ejemplo, en Ambato, fui jefe de servicio de ginecobstetricia, 2.000 a 3.000 al año, 15 partos diarios con solo un quirófano, 2 quirófanos, uno alterno. ¿Dónde vamos a hacerle tener el parto a la paciente? Absolutamente. Sí, pero ahora tenemos también los centros primarios donde deben atenderse los partos. Entonces hablamos nosotros, por ejemplo, tenemos en Quero, tenemos en Ceballos, donde hay el equipo. Fíjense, y eso es ganancia para nosotros. El equipo está conformado por un obstetriz, por el médico, por los estudiantes que necesitan su práctica, porque los estudiantes no pueden ser cohibidos de su práctica porque de ahí aprendemos, ¿sí? Ocasionalmente tenemos pediatra, pero ¿qué es esto? Señores panelistas, tener los equipos completos de salud, pero capacitados. Y dentro sí lo que les vamos a pedir es la apertura de los posgrados, que solo ahí tendremos nosotros los especialistas y disminuiremos la mortalidad materna. El parto humanizado. ¿Quién es el único protagonista? La mujer, su familia y quien escoja. Y aprender a respetar los derechos sexuales y reproductivos que tiene la mujer. Cuando nosotros aprendamos a respetar, ella se sentirá muy conforme y tendrá un parto humanizado. Tenemos que darle a escoger si va a ser parto, las complicaciones, consentimiento informado, dónde se va a realizar el parto, quién le va a acompañar, si ella quiere estar sola. Es el conjunto, el manejo integral del parto. El parto no es un acto involuntario, es voluntario como el sueño, como el orgasmo, es normal, que es un poco más complejo, sí, pero la mujer que ha parido tiene la satisfacción de tenerle a su hijo y es muy diferente el amor y la afectividad que va a tener. ¿Qué es lo que sucede al momento del ingreso al hospital? Le prometo, viene con contracciones, ya ve al médico enfrentarle a todo un aparato que le recibe, hasta se inhiben las contracciones, se detiene el proceso del parto, ¿sí? Entonces eso nosotros tenemos que manejar. Lamentablemente el volumen de pacientes que manejamos en nuestros hospitales, qué bueno fuera tener un trato personalizado en el parto. De los demás han hablado los panelistas, quiero ser más corto. La República nos garantiza la salud, absolutamente, y esos son los derechos que nosotros tenemos que exigir. Y la mujer, maternidad gratuita, tener todas las condiciones, equipos neonatales completos. ¿Cuántos nosotros sufrimos el rato que tenemos una complicación neonatal o perinatal? Realizar el traslado desde provincia, siempre están llenos los cupos en los hospitales. Eso tengan toda la seguridad. Conseguir un traslado para un neonato es
una cosa muy grave y no se consigue. Lamentablemente ustedes saben el momento en que piden una transferencia no hay o está lleno y se nos están muriendo los neonatos también. Tenemos aquí del centro del CLAP, del Centro Latinoamericano de Uruguay, justo estábamos hablando de la mortalidad materna en Panamá hace 2 días con Susan. Muchas de las cosas y la inseguridad, ejemplo, abortos inseguros producen mortalidad. Y producen mortalidad, ¿por qué? Por el mal manejo y porque ocultamos las cosas. Siempre también es parámetro y parto humano ofrecer una planificación familiar adecuada a la mujer y que escoja qué es lo que quiere y cuándo procrear. Si estamos hablando de humanidad, también la planificación es fundamental en la mujer y que escoja adecuadamente, sin intuirle, sin obligarle, pero que ella escoja su sexualidad y su planificación familiar también después de un parto. Respetar la medicina tradicional. Nos dan ejemplo a nosotros, nuestros indígenas, cómo tener su parto. Vamos al oriente, nosotros que estamos muy cerca, ellas dan a luz parada, se cogen del árbol, se cogen de sus ligas, nos enseñan. El parto indígena en cunclillas, eso es lo mejor. En la costa también tienen sus preceptos. Y también, no solo es de nosotros ni estamos descubriendo nada. La Organización Mundial de la Salud ya lo ha dado los parámetros y eso es fundamental. La parte psicológica que nos hablaba es fundamental. ¿En qué sentido? Antes, es más, el parto humanizado debería comenzar desde antes del embarazo cuando la mujer desea embarazarse. Y también después del parto, y como habla de la parte psicológica, hay hasta la psicosis posparto, que nosotros no lo enfocamos, es un desequilibrio hormonal, decía, tiene desarreglado todas las hormonas, absolutamente de acuerdo. El tiempo corre, las investigaciones también, se habló de la cesárea, ¿sí? Hay cesáreas innecesarias, estamos absolutamente de acuerdo. El porcentaje de 32 incluso ha subido más, creo que para esta época. Y una de las situaciones que se da es cesárea anterior igual cesárea. Si se da esto, todavía en algunas épocas de algunos hospitales se maneja, no es obligatorio tener después de una cesárea otra cesárea si no se repite la causa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos? Es diagnosticar oportunamente, darle oportunidad, se puede someter a trabajo de parto, sino que también hay que ponerse en la situación de los obstetras, ¿qué tal una complicación o una ruptura uterina? Que también se da. No es lo normal, no es el porcentaje alto, pero también se puede dar una ruptura uterina. Aquí están los diferentes problemas que nosotros nos planteamos. Trato humano, darle a escoger. Los estudiantes, llenado adecuado de la historia clínica, es lo único que nos puede salvar a nosotros y es lo que les enseñamos desde cosas muy básicas, fecha de la última menstruación, quién le va a atender, toda la historia clínica, y se va a implementar en esta época la historia clínica perinatal. En la historia clínica perinatal es fundamental, desarrollado por el CLAP, Centro Latinoamericano de Perinatología, en que todos los países de Latinoamérica ya están inmiscuidos en el llenado adecuado. Lamentablemente nosotros y Colombia creo que estamos en esto atrasados, pero que sé que en estos días nosotros vamos a adecuar en la historia clínica perinatal, que nos ayudará para ver cómo estamos, y no es para ver los errores grandes, sino para las rectificaciones que nosotros tenemos. ¿Qué les quiero decir a ustedes? Sí nací por parto normal, mi hija nació por parto normal, mis hijos, y siempre hago una reflexión. ¿Por qué estamos aquí? Por la lucha de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y respetar eso. Respetando nosotros esos, ¿y por qué nosotros lo hacemos? Tengo madre, tengo hija, tengo esposa y tengo nieta. Y seguiré luchando por eso. Y el corazón materno es sagrado y nunca se los puede fallar. Muchas gracias a ustedes.